Bueno, Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar de inmediato, como todas las semanas, con William Cárdenas, quien es presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Y por supuesto, cuando hablamos de impunidad, yo me alarmo cuando llega a Venezuela un comisionado de los derechos humanos y el anfitrión es el Estado, es el gobierno, el régimen. Que yo no digo que no sea el Estado, pero cuando es un gobierno como el que tenemos, a uno le surgen ciertas dudas y lo vemos que no se pronuncia de manera determinante y tajante sobre ciertas cosas que están ocurriendo. Actúa pues así como con cierto disimulo. Yo no sé si tú tienes la misma apreciación mía, si tienes información de las ONG que defienden los derechos humanos en Venezuela. Yo no vi que este señor haya ido por lo menos a donde tienen detenido a Tarazona, que es un defensor de los derechos humanos, y que él como comisionado de los derechos humanos debería ser para su agenda un tema primordial. ¿Qué pasa con este funcionario de los derechos humanos que está detenido hace tanto tiempo? Allí debería yo ver enfilar las baterías de un comisionado de derechos humanos, pero no ha ocurrido así. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este particular? ¿Qué información te ha llegado? ¿Cómo ha sido el periplo de este funcionario de la ONU en Venezuela esta vez? José Antonio, mira, la pregunta te la voy a responder dentro del marco de prudencia al que me invita el procedimiento en el que estamos inmersos en la Corte Penal Internacional, ¿no? Y me voy a remitir en primer lugar a que la situación de Venezuela lleva muchos años siendo dramática. Y en Venezuela se vienen violando los derechos humanos desde hace muchísimos años. Y no fue hasta el año 2017 cuando un alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un informe señalando la posibilidad de que en Venezuela se estuvieran cometiendo crímenes de lesa humanidad. Fue el príncipe jordano Said Rad al-Hussein. Y ese fue el primer funcionario importante de Naciones Unidas en el sistema de Naciones Unidas y especialmente en el tema de derechos humanos, que, que llamara la atención sobre este punto, ¿no? Luego hemos visto los informes que ha presentado la señora Bachelet. En algunos casos, algunos ha estado controvertido, pero que también han manejado información acerca de la violación sistemática y generalizada de los derechos de los venezolanos y de la posibilidad de que en Venezuela se estuvieran cometiendo crímenes de lesa humanidad. Todo esto está ocurriendo a partir del 2017, a partir del primer informe del príncipe Jordano. El informe del príncipe Jordano fue tan importante que dio lugar a que la señora fiscal de la Corte Penal Internacional, para aquel entonces Fatou Bensouda, el 8 de febrero del año 2018, abriera un examen preliminar que se eternizó porque ella no tenía ninguna intención de que aquello funcionara y se desarrollara, ¿no? Lo hizo porque se vio comprometida, porque ya era un organismo de Naciones Unidas el que estaba emitiendo una opinión sobre este asunto. Entonces, a partir del año 2021, del 3 de noviembre del 2021, ocurrió lo que todos soñamos y no había ocurrido, que fue que el fiscal de la Corte Penal Internacional decidió abrirle una investigación a Nicolás Maduro y al sistema, a la organización criminal que todos sabemos que nos gobierna y que usurpa las funciones de gobierno en el Estado venezolano. Yo ahora tengo muchísima fe en esa investigación y estamos apostando durísimo a esa investigación. La visita de este fiscal, es más, hay otro acto de la ONU que es importantísimo, que es la misión de determinación de los hechos,
que ha emitido 3 informes y el último de ellos lapidario, porque ya señala cadena de mando, señala a presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y además dice que en Venezuela no existe una justicia imparcial e independiente y todo esto nos conduce a que esa investigación va a continuar y esa investigación va a tener resultados. Entonces, la llegada de este alto comisionado de Naciones Unidas a Venezuela, yo deseo encuadrarla dentro de este esquema. O sea, este señor puede que haya corroborado las cosas que han dicho sus anteriores, los predecesores en sus funciones. Pero todos sabemos también lo que está ocurriendo, la envolvente que está ocurriendo en la comunidad internacional para tratar de blanquear a la dictadura venezolana. Entonces, eso nos hace tener dudas razonables, pero hasta que no tengamos una evidencia que sea constatable, yo preferiría mantenerme a la expectativa, ¿no? Mantenernos a la expectativa y confiar en que en La Haya las cosas van a continuar el curso que deben tener. Porque independientemente de lo que estoy diciendo, lo que sí es cierto es que hay unos hechos cumplidos, hay unos actos cumplidos, hay actos procesales ya que están en marcha. Lo que haya pasado, eso no lo puede borrar nadie. Y eso es lo que demanda justicia. Entonces, lo que pase ahora y lo que alguien pueda comentar o pueda decir, no, en Venezuela es que las cosas han mejorado y que Venezuela, bueno, pues está en una franca senda de recuperación. Tú y yo sabemos que eso es mentira y lo sabe el 98% de la población venezolana, ¿no? Pero sin embargo pretenden engañar a la comunidad internacional. Entonces de eso tenemos que cuidar. Y ahí es donde tenemos que estar alerta, pero estar alerta con hechos concretos, ¿verdad? Con hechos concretos y sin perturbar otras cosas que estén en marcha, ¿no? Ayer casualmente, un guardia nacional detiene a un joven, no me importa de qué naturaleza ni de qué origen sea, y si es político o no es político, un ciudadano común y corriente supuestamente, un joven de 23 años, lo llevaba detenido por X razón, pero no obstante murió en sus manos, lo empujó por unas escaleras y luego lo cargó pues como el que carga un fardo, ¿no? Ni siquiera intentando pues que pese a que estaba desvalido, o sea, se recuperara, por el contrario, le importó poco la forma en que lo trató, fue brutal y está en las redes hoy copando escenario esa información. Entonces, y por eso te digo, el comisionado está allá. Yo me imagino que estas cosas tienen que llamar la atención de ese funcionario, porque en sus narices el régimen se burla de los funcionarios que están de alguna manera tratando de determinar los hechos de violación de derechos humanos que ocurren a lo interno del país. Entonces, no respetan ni siquiera la presencia, los funcionarios no respetan la presencia ni siquiera del comisionado. Bueno, pues así es, así es. Yo he visto las imágenes y las imágenes son dolorosas, dolorosas. Pero que sepan, que estos señores lo saben, no tenemos que decírselo nosotros, que la lupa de la Corte Penal Internacional está puesta encima de lo que está ocurriendo con el régimen venezolano y con sus desmanes y con sus violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos y que se han convertido en ataques sistemáticos contra una parte de la población civil que es la oposición política. Además Entonces, de un plumazo en la asamblea que el régimen dice que es legal porque es de ellos, también intentan entonces condicionar el funcionamiento de las ONGs que se ocupan de los derechos humanos y quieren legislar en consecuencia para anular el trabajo efectivo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, o sea, todo ello bueno, conjuga. yo no sé a quién dentro del gobierno se le ocurrió eso, ¿no? Supuestamente a Diosdado Cabello. A Diosdado Cabello, bueno, pues que felicitarlo, porque te voy a decir una cosa. Si hay un sitio donde eso va a ser especialmente significativo, va a ser en La Haya, porque esas organizaciones
no gubernamentales son las que hoy en día velan y vigilan qué es lo que está ocurriendo en Venezuela en relación con los crímenes de lesa humanidad y con los ataques y violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo venezolano. Entonces, cuando tú tratas de cercenar la actuación, los derechos, las libertades y las facultades de esas ONG, simplemente estás tratando de ponerle una mordaza a la realidad, a la verdad. Y de eso, ten la plena seguridad de eso tomará nota tanto la Sala de Cuestiones Preliminares como el fiscal de la Corte Penal Internacional. Sí, sin duda que se evidencia que intentan por alguna vía pues coaccionar a quienes denuncian las violaciones y por otro lado disminuir la efectividad de sus funciones de esas ONGs. Es Es persecución persecución. en toda guerra, en Exacto, toda regla. Es persecución política, es exactamente. persecución contra una parte de la población, en este caso son las ONG que vigilan y velan por los derechos humanos de los venezolanos, ¿no? Y que bueno, de alguna manera se las señala y se las vincula con la oposición política, o sea, se las persigue por razones políticas. Entonces, ahí está el tipo penal del Estatuto de Roma, el artículo 7 del Estatuto de Roma, ¿verdad? Del crimen de persecución. Ahí Ok. está tipificado. Ah, bueno, ok. Y tomarán nota, seguro, no te preocupes, que de eso nos encargamos nosotros. Bueno, ahora hay otro aspecto que tú intentabas comentarme hoy, que me lo dijiste antes de empezar a transmitir, que tiene que ver con el panorama que se está viviendo a lo interno en Europa, en la Unión Europea o en España en particular. Concretamente en España, José Antonio, mira, nosotros, claro, la vida cotidiana a veces no permite que la gente identifique qué es lo que está pasando en España, ¿no? Es muy difícil que un país como este vea un país del mundo occidental, un país del primer mundo, un país con toda la historia que tiene atrás la nación española, eh, esté viviendo las cosas que está viviendo, ¿no? A finales del año pasado, en diciembre del año pasado, se produjeron ataques contra las instituciones. Concretamente iban a puentear al Tribunal Constitucional Español, Sí. uno de los órganos clave para garantizar la constitucionalidad de la vida del pueblo español. Eso se intentó, pero es que además de eso se produjo una reforma de algunos artículos del Código Penal que han permitido que los golpistas separatistas que atacaron al Estado español con un golpe de Estado, bueno, pues sus penas sean rebajadas sustancialmente, en algunos casos sean completamente eliminadas, porque se eliminó el artículo, el delito de sedición y en otros casos el delito de malversación de caudales públicos porque utilizaron dinero público para organizar esa sedición. Bueno, pues esa malversación se desdibujó y si tú no te aprovechas de los bienes de ese dinero personalmente, entonces se entiende que tú no tienes responsabilidad y entonces no puedes ser perseguido por ese delito. O sea, de alguna manera se actuó para licuar el Código Penal español en beneficio de unos delincuentes, ¿no? Pero además de eso, mira, acaban de aprobaron una ley sobre la violencia de género que se la llaman el CSI, ¿no? Con esta ley pretendían eh, establecer unas condiciones más duras para que los delitos de violencia sexual contra la mujer, bueno, fueran criminalizados de forma más rígida. Bueno, lo cierto es que en el Parlamento, la gente de Podemos, esto lo impulsa la gente de Podemos, que es gobierno en España, ¿no? Forma parte de la alianza de gobierno junto con el PSOE. Entonces, esta gente ha producido tal adefesio que la ley lo que ha conducido es a generar la libertad de una cantidad de violadores
y la reducción de las penas de muchísimo. Ya se está hablando de alrededor de 300, de los cuales un buen porcentaje ha salido a la calle por la aplicación de dicha ley, ¿no? Una auténtica barbaridad legislativa, ¿no? En un país que tiene una tradición legislativa ejemplar. Entonces, bueno, cuando tú te empiezas a dar cuenta de qué es lo que está pasando y te das cuenta que hay una ley del aborto que le permite a menores, a niñas de 16 años abortar sin consentimiento de los padres. O sea, cuando aprueban la eutanasia, ¿no? La eutanasia, y entonces establecen unas condiciones para que aquello sea mucho más viable en un ataque a la vida, ¿no? Porque el aborto y la eutanasia tienen curiosamente que ver con el inicio y el fin de la vida. Entonces, cuando ves ese tipo de cosas, tú tienes que detenerte y reflexionar y pensar en qué es lo que está pasando. Y para nosotros es muy fácil saberlo. Nosotros tenemos la experiencia reciente, muy reciente, de qué es lo que nos ocurrió en Venezuela y qué puede estar ocurriendo con la España de nuestros días, ¿no? Y mira, no es otra cosa que España no escapa a la influencia de eso que creó Fidel Castro con Lula, que llamaron el Foro de Sao Paulo en 1990, ¿no? Y que tomó fuerza cuando Chávez llegó al poder, fue el primer hombre del Foro de Sao Paulo que alcanzó el poder en Iberoamérica, ¿ya? Y con todo el dinero de Venezuela, pues el Foro de Sao Paulo tomó una fuerza extraordinaria. Pero es que resulta que en esa hay más de 120 partidos políticos incorporados al Foro de Sao Paulo, entre partidos latinoamericanos y partidos europeos. Entre ellos, por supuesto, Podemos y los líderes de Podemos. Y por supuesto, José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, cuando tú sabes que aquí la actuación de Zapatero está presente porque interactúa con Pedro Sánchez, porque tiene una influencia dentro del partido, de este PSOE de Pedro Sánchez, ¿no? Y que está conduciendo muchas eh, eh, acciones de la deriva política de la sociedad española. Entonces empiezas a darte cuenta que el Foro de Sao Paulo está en España, que está presente en España, que sus políticas se están aplicando en España. Y da tristeza, porque mira, esto nosotros recibimos en América, recibimos de los pueblos europeos, caramba, principios filosóficos, principios sociológicos. La doctrina del derecho, como tal. No, el derecho romano. Por eso. El derecho romano. Bueno, la influencia de la Revolución Francesa. O sea, mira, todo ese legado, ¿cómo es posible que todo ese legado que nosotros hemos recibido y que nos ha permitido a nosotros crecer como pueblo, caramba, ahora esté ocurriendo que desde América le llegue a, España, a Europa y concretamente a España la influencia ideológica de un Foro de Sao Paulo absolutamente trasnochado y anclado en el comunismo castrochavista. O sea, es impresionante. Es impresionante y claro, tú piensas, España tiene sólidas instituciones. Eso es lo que más ayuda aquí para tratar de evitar. Pero los ataques contra las instituciones son constantes. Ya te mencionaba lo del Tribunal Constitucional, pero los ataques contra la corona son permanentes. O sea, que hay toda una estrategia diseñada por los mismos que han logrado expandir por toda Iberoamérica lo que llaman la política, el socialismo del siglo XXI, que le dan nombres, ¿no? Le dan nombres, sí. Son muy imaginativos para crear nombres, así como Chávez llamó la revolución de Venezuela, la llamó bolivariana.
cuando Bolívar no tuvo nada que ver con Carlos Marx y el marxismo comunista de Fidel Castro y de Hugo Chávez, ¿no? O sea, cuando ya lo he comentado en algunas oportunidades, cuando Bolívar muere, Carlos Marx tenía 12 años. Nunca pudo haber influido en Bolívar de ninguna manera. Y es Jamás. más, en 1856 le encargaron a Marx una semblanza para una enciclopedia. Una enciclopedia de hombres ilustres, y entre ellos estaba Simón Bolívar. Y Carlos Marx hace añicos a Bolívar. Lo insulta, lo llama de cualquier cosa, ¿no? Entonces nunca esta revolución de Hugo Chávez pudo haberse llamado, debió haberse llamado bolivariana. Y alguien que medio se detenga a analizarlo se dará cuenta que todo es una mentira, que bolivariana nada, ¿no? Pero entonces lo que sí están haciendo estos listos, ¿no? Pues son muy listos, es exportar ese foro de Sao Paulo al escenario iberoamericano, y España no está escapando de ello, porque cuando ves esas leyes, ahorita están por aprobar una ley de bienestar animal, con una cantidad de disparates, hecha por gente que jamás en su vida ha pasado un día en el campo, ¿no? Que no sabe cómo se crían los animales en el campo, cómo se cultiva la tierra. No tienen ni idea de eso, pero se han metido a legislar sobre el bienestar animal, y yo creo que van a producir otro gran despropósito como ese de la ley del CSI. Así que te lo quería comentar porque eso está por aquí. No, es que a veces resulta risible todo lo que están haciendo, pero de todos modos, pues, la realidad es otra. La realidad es Tiene su otra y las sentido. necesidades humanas se conjugan justamente, pues, en base a una cantidad de tradiciones y de costumbres heredadas que no es fácil romperlas con una simple ley, ¿no? O sea, Claro, para ellos tiene su sentido porque, mira, están ocupando a la sociedad española y la distraen con una serie, exacto, es claro, con una distraccionista. serie de confrontaciones. Mira, hombres contra mujeres, Sí. ¿verdad? Eh, el animalismo, el ataque contra la tauromaquia. Ese fue el de los primeros. Yo creo que ha sido uno de los eh, eh, Pero van a los restaurantes y lo primero que piden es un chuletón. claro, claro. Mira, uno de los arietes que han utilizado, ¿no? En esto, la ecología, cuando los principales ecologistas No y tienen un jardín, cuidadores. no tienen un buen jardín en su casa siquiera. No. Mira, los que enriquecen el medio ambiente son los criadores de toros bravos, que mantienen un ecosistema natural de flora y fauna extraordinario. Bueno, pues ecologistas, medio ambientalistas, lo del cambio climático, o sea, con eso te tienen entretenida la sociedad mientras, mientras la situación para el pueblo es cada vez más calamitosa. Hay unos índices de inflación que ya no están parando, que con una subida constante, la energía, le echan la culpa a Ucrania, por supuesto, ¿no? Pero con una subida, los alimentos subieron en estos días. La hambruna que están generando. Claro, y entonces ya están hablando de las hipótesis que nosotros hemos vivido, ¿no? Están hablando de, bueno, eh, control de precios de alimentos de primera necesidad. ¿Te suena, verdad? ¿Te suena el control de precios? ¿Te suena una cartilla? Pronto tendremos una cartilla de racionamiento también, dibujada o disfrazada con otro nombre, ¿no? Y tendremos también, bueno, misiones, por supuesto, Sí. vendrán las misiones, ¿verdad? Bueno, de todo eso se está encargando esta perversa alianza socialista podemita, ¿no? Así que te lo Bueno, quería comunicar porque es importante tener sí. conciencia de ello. Y No por solo cierto, hay problemas cómo ha allá. tomado el pueblo llano español la liberación de Rodríguez Torres? Mira, te digo la Porque verdad, Zapatero es el mentor. pues claro, que eso te demuestra la fuerza que tiene, y la importancia que tiene Zapatero, conduciendo en este caso, porque ese es un acto
parece que no tiene importancia, pero es un acto de política exterior, ¿verdad? Ahí hay una acción de política exterior porque le estás acogiendo un supuesto enemigo de la dictadura, cuando este enemigo de la dictadura es un tipo el que inventó la tumba, ¿no? Por eso. El que inventó la tumba y que está denunciado en la Corte Penal Internacional. Exacto. Entonces, eso lo sabemos nosotros, José Antonio, pero el pueblo español no tiene conocimiento de esto. Y de Ahora, eso se ese señor aprovecha. Rodríguez Torres, cuando el gobierno venezolano lo libera de responsabilidades, se lo entrega a Zapatero para que vaya a vivir como le dé la gana en España, sigue siendo sujeto de todos modos de investigación de la Corte Penal Internacional, ¿no? Todavía, mira, tú sabes que en la Corte todavía no se ha abierto el proceso, Ok. ¿no? Hay una investigación preliminar, pero yo estoy seguro que esta gente que ha participado en esa aventura diabólica que ha sido organizarse, estructurarse para planificar políticas represivas en contra de la población venezolana para destruirla, porque al final eso es lo que han logrado, ¿no? Destruir No, lo que me preocupa es que quieran decir con esta liberación de este señor, que tiene liberación absoluta, que no fue responsable ni se creó nunca ninguna tumba ni nada por el estilo. Pareciera que es el mensaje implícito, ¿no? No, bueno, pues antes te decía que hay hechos que nadie puede borrar, Ok. ¿verdad? Y esas cosas ocurrieron y de esas cosas hay víctimas. Y esas víctimas seguramente harán del conocimiento de la Corte Penal Internacional cada uno de los episodios en donde este señor participó. O sea, ahora es que ahora es un ángel de la guarda, porque lo trajo Zapatero para acá. No, no forman parte todos de una tétrica organización política Ok. que se llama el Foro de Sao Paulo y que logra cosas como esta, ¿verdad? También hace poco el fiscal le está pidiendo al embajador de España en Venezuela, al señor Morodo, Ajá. le está pidiendo una condena de 3 años, de 4 años y al hijo de 8 años. O sea, bueno, y eso pasó siendo Zapatero presidente del Exactamente. gobierno español. Y la responsabilidad política de Zapatero. Ajá. Y Esa hay que ponerla de manifiesto también, porque no se olvide. no, pero ahora fíjate, ha logrado este concierto para tratar de solucionar la situación de Venezuela. Yo no sé qué habremos hecho los venezolanos para, para llevarnos este premio, ¿no? Pero bueno, es un personaje nefasto, desde luego, ¿no? Está tratando de licuar la situación venezolana para que se produzca una salida en falso, pero la justicia no se lo va a permitir. Bueno, usted lo ha dicho y nosotros estamos a la espera de que eso empiece a ocurrir. Un abrazo, Así, William Cárdenas. muchísimas gracias, José Antonio. Okay, bien, amigos, este ha sido una entrevista con William Cárdenas, presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, directamente desde Madrid a través de Radio Victoria o con eso televisión, en esta alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, reitero. Así que gracias, William. Gracias, José Antonio. Buenas tardes. Hasta luego.